Bienvenidos a esta emocionante presentación sobre nuestro nuevo modelo de iglesia y el Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario. Nuestra visión es construir una comunidad de creyentes arraigada en la verdad del Evangelio, capacitada para discernir con sabiduría en un mundo lleno de desafíos. Nuestro Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario es una plataforma destinada a edificar a nuestros hermanos en su fe y en su servicio a la comunidad. Nuestra visión es construir una comunidad de creyentes basada en la verdad y la autenticidad del Evangelio. Seguimos el ejemplo de Jesús, enfatizando el amor y el servicio como partes integrales de nuestra fe. Nuestro modelo incluye la adoración, el discipulado, el servicio comunitario y la capacitación bíblica. Adoramos a Dios en todo lo que hacemos, crecemos en la fe, servimos a nuestra comunidad y buscamos una edificación integral. El programa de carrera ministerial es esencial para cumplir con nuestra visión. Ofrecemos formación teológica, competencias laborales y consejería familiar. Comenzamos el 19 de mayo con clases presenciales, que luego pasarán a formato en línea, además de talleres prácticos y cursos de certificación. Te invitamos a unirte a nuestra visión. Inscríbete en los programas, involúcrate en los proyectos de servicio y comparte esta misión con otros. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Muy buenas noches, amados hermanos, qué alegría verles nuevamente en este tiempo, en esta meditación, en esta lección de la carrera ministerial correspondiente a la columna 1, etapas de madurez, y vamos a continuar con la lección número 15, la vida cristiana, la meta y la obra de Dios. Pero antes vamos a orar para que el Señor sea glorificado en esta noche y nos ayude para seguir adelante en este compromiso, en este proceso de capacitación para su bendita gloria. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te levantamos, alabanza, gloria, honor. Te reconocemos como el Todopoderoso, el Dios soberano, eterno. Te exaltamos a ti, Señor. Y te agradecemos grandemente la oportunidad de poder invocar tu nombre por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y nuestros ruegos para ti son que nos permita, Señor, conformarnos a ti, Padre, hacerlo agradable a tu santo nombre delante de tus ojos. Y ayúdanos, Señor, a que esta capacitación nos aproveche. Toma control de todo, de la transmisión multimedia, de los corazones dispuestos, de todo aquel que está tomando esta lección, para que podamos seguir adelante en la gracia de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar la presentación, lección número 15, la vida cristiana, la meta y la obra de Dios. Les recordamos que si están viendo este video es porque ya resolvieron su cuestionario. Amén. Esto implica, es parte de las horas clase, el hacer el cuestionario. Muy importante hacerlo antes de la lección, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar. Perfecto. Lección 15, la vida cristiana, la meta y la obra de Dios. La meta y el poder de Dios. La meta de Dios para nosotros es grande, ¿ok? Lo vimos la vez pasada. La conformidad a la imagen de Jesucristo. Cuando pensamos en nuestras debilidades, es difícil creer que podemos lograr tal meta, pero según Mateo 19:26, ¿qué dice Jesús con respecto a las imposibilidades de nuestra vida? ¿Qué dice el Señor Jesús? Bueno, vamos a verlo, ¿verdad? Perfecto, dijimos aquí Mateo, ¿verdad? Mateo 19:26, ¿ok? Mateo 19, capítulo 19, versículo 26. Vamos a verlo aquí en la... Bienvenidos a esta emoción. Perdón, aquí está. Amén. Disculpen la equivocación. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible.
Qué importante versículo, qué importante palabra. Entonces, no podemos decir que es imposible conformarnos a Jesucristo, porque Jesucristo como hombre vino para darnos ejemplo. Y Jesús como Dios nos da poder. De la manera que es posible completamente. Jesús vivió una vida como hombre, como tú y como yo, con la diferencia que Él se consagró, que Él tenía comunión con el Padre, se fortalecía en el Padre para darnos ese ejemplo, ¿verdad? Muchos pueden decir, no, como Jesús era Dios, pues por eso hizo todo. No, Él se despojó a sí mismo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo. Entonces es posible, y este texto lo confirma, es posible que nos conformemos a la imagen de Jesucristo como hombre. Amén, como hombre. Por eso vino a la tierra para darnos ejemplo y tenemos que seguir sus pisadas. Muy bien. Según Filipenses 2:13, ¿quién está obrando en nosotros para que seamos nuevas creaciones santificadas y conforme a la imagen de Cristo? Muy bien, bueno, pues vamos a ver en Filipenses capítulo 2, versículo 13, y vamos a ver qué dice la palabra. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce el querer como el hacer? Bueno, lo hace el Señor por su buena voluntad, ¿ok? Aquí está la respuesta, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy bien. ¿Qué dice Efesios 2:10 con respecto a la verdad que aprendiste en Filipenses 2:13? ¿Qué dice Efesios 2:10? Bueno, vamos a verlo. Ok, Efesios capítulo 2. Capítulo 2, perdón, aquí está, versículo 10. ¿Qué es lo que dice la palabra conforme conforme a este texto? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, es fundamental que a través de Cristo nosotros podemos tener acceso a estas buenas obras. Dios las preparó, por eso Jesús vino como hombre para darnos ese ejemplo, para conformarnos a Él. Por eso Jesucristo tomó su lugar otra vez en el trono celestial como Dios para darnos poder, para interceder por nosotros en esta dualidad, en esta humanidad. Ahora, Jesús al subir al trono celestial sube en carne y hueso, ¿verdad? Siendo el primogénito de esa transformación en la que un día seremos todos transformados de esta carne a la gloria suya. Pero lo importante de este texto es que las buenas obras en este tiempo, en este espacio, Dios las preparó para que anduviéramos en ellas. Si queremos andar como Jesús, tenemos que hacer las obras que Dios preparó para nosotros por su palabra, en sus mandamientos, en su voluntad. Y eso es algo realmente hermoso. Así que, hermanos, hay que echarle ganas, ¿verdad? Y conformarnos a la voluntad de Dios, que es totalmente posible, como lo vimos en el texto anterior. Muy bien, continuamos adelante. Muy bien. La respuesta, el cuestionario de la pregunta 3, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué afirman los siguientes versículos en cuanto al poder de Dios para transformarnos a la semejanza de su Hijo? Bueno, tenemos que llenar los espacios en blanco. Amén. Vamos a dar las respuestas por cuestión de tiempo. Amén. Y debe de haberles quedado algo como esto. Filipenses 1:16. Dios que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta la segunda venida del Señor. Amén. Dios que preparó en nosotros, amén. Dios que comenzó en nosotros la buena obra. Dios comenzó en nosotros la buena obra. Entonces, esto es algo muy importante. Ok. Perfecto, vamos a ver aquí. Estamos muy bien. Ajá. Ok. Dios que comenzó en nosotros, aquí está el espacio, comenzó en nosotros, la buena obra la perfeccionará hasta la segunda venida del Señor. Muy bien. Amados hermanos, recuerden que el Padre actúa en nosotros. Cristo nos dio ejemplo. Pero ahora Cristo también nos da el poder ya como Dios por medio de su Espíritu Santo en esta tierra.
Dios comenzó esta obra y la va a perfeccionar. Dios seguirá actuando en nosotros hasta que el Señor regrese. Esa es una promesa muy importante de que sí podemos conformarnos nosotros a Cristo y esas obras que el Señor preparó de antemano las podemos hacer, podemos perdonar, podemos amar, podemos vivir en santidad, podemos vencer el pecado, amados hermanos. Muchas personas o nos podemos sentir que no podemos salir de una adicción, pero esto habla que sí es posible, que no es imposible para el Señor. Hay que pedirle, hay que clamarle y vamos a ver su gloria. Romanos 4:21 dice, Dios es poderoso para hacer todo lo que promete. Amén. Todo lo que promete el Señor lo puede hacer. Y esto es algo que nosotros tenemos que creer, tenemos que caminar en esa gracia, amados hermanos. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Por eso es importante que creamos que el Señor lo puede hacer todo en nosotros. Amén. Fíjense lo que dice aquí la Escritura. ¿Ok? Plenamente convencido, habla de Abraham, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Muy bien. Qué importante es esta parte, está hablando de Abraham. Vamos a ver el contexto, ¿verdad? Dice aquí, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo ya de casi 100 años, o la esterilidad de Sara, ¿ok? Sino que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, amados hermanos, dando gloria a Dios. Amén. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que Dios había prometido. Amén. Qué importante es esto. Perfecto. Vamos a continuar aquí en la presentación. Efesios 1:11. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es el Señor el que lo hace. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su voluntad. Esto es algo que nos anima, amados hermanos. Esto es algo glorioso. Y en Lucas 1:37 dice la palabra, nada hay imposible para Dios. Y esto es fundamental en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a su gracia, Dios. Es poderoso, no hay nada imposible, no hay ningún pecado que no pueda perdonar, una transformación en nuestro corazón que Él no puede hacer. Él puede salvarnos. Él es poderoso en obras. Efesios 3:20, Dios es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o esperamos según el poder que actúa en nosotros. Acuérdense que Jesús nos dio ejemplo como hombre y nos dio poder como Dios. Amén. Y en ese poder el Señor actúa en nosotros. Amén. Perfecto. Vamos a continuar la meta y la obra de Dios. ¿Ok? Dios está obrando en nuestra vida para que seamos transformados a la imagen de Cristo. Pero ¿cómo obra Dios en nosotros? En la Biblia se presentan varias maneras por las cuales Dios transforma al cristiano. En este estudio veremos que Dios nos transforma por medio de varias cosas. Vamos a verlo aquí. 1, la palabra de Dios. Vamos a ser transformados por medio de la palabra de Dios. 2, por la gracia de Dios. Amén. 3, por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y también nos va a transformar por la disciplina de Dios. Muy bien. Así que, qué importante es esto. Vamos a continuar. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? ¿Vamos todos bien? Muy bien. Qué bueno que están atentos. Qué bueno que están siguiendo la clase, ¿verdad? Para que estas verdades permanezcan en nuestros corazones. Muy bien. Vamos a ver la primera, la palabra de Dios. Nuestra transformación a la imagen de Jesucristo comienza con el descubrimiento de la voluntad de Dios en su palabra. Amén. Qué importante es esto. No podemos ser transformados sin la verdad de la palabra. No son rituales, no son supersticiones. Debe de haber una conciencia plena, gloriosa. Aún lo sobrenatural debe de estar en armonía con la palabra entendida, explicada, razonada en nuestro corazón. Amén. Esto es fundamental. La palabra nos da toda esta tranquilidad. No hay cosa que Dios no haga, que no lo explique con un detalle para nuestra salvación. Hay cosas secretas que Dios se guarda para Él, pero por lo regular esas cosas secretas no influyen en nuestra salvación, ni influyen en la obra
qué hace el Señor en nuestra vida. Las cosas reveladas son para nosotros, las secretas son para el Señor. Amén. Sin embargo, qué importante entender que el Señor en su palabra nos da todo, nos ha dado todo para que podamos ser transformados. Entonces, la palabra de Dios es la base de la obra transformadora de Dios en nosotros. ¿Ok? Según 2 de Timoteo 3:16, ¿cuáles son las 4 funciones de la palabra de Dios? 2 de Timoteo, amén, vamos a verlo. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Tenemos una obra transformadora de la palabra en nosotros. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea, no se instruye en la cosa humana, en el mundo, en las normas del mundo, se instruye en la justicia de Dios. Qué importante ser instruido en la justicia de Dios. Dice la palabra que los juicios de Dios son justos y deseables más que el oro y que la plata. Además, su siervo es amonestado con ellos, dice el Salmo 19, si mal no recuerdo, ¿verdad? Qué importante es la palabra de Dios. La justicia de Dios. Entonces la Escritura tiene todas estas formas completas para transformar nuestra vida, para corregirnos, redarguirnos, enseñarnos, instruirnos. Necesitamos ser redarguidos cuando hacemos algo mal, corregidos cuando no tenemos la capacidad de hacer lo bueno, enseñados para capacitarnos, para edificarnos, que estemos completos e instruidos como un ejercicio, ¿verdad?, de justicia. Está el deber ser, el hacer, ¿verdad?, el querer hacer las cosas. Todo esto el Señor nos lo enseña de una manera muy hermosa. Entonces, ¿cuáles son las 4 cosas? Aquí están: enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Según Timoteo 3:16, Dios nos enseña e instruye a través de su palabra. ¿Qué enseñan los siguientes versículos con respecto a esta gran verdad? Y vamos a ver aquí algunos textos. Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Qué importante es la palabra, amados hermanos. Una iglesia es tan sana, una iglesia es tan bíblica, como se esté honrando la verdad de la palabra, sin levadura, sin torcerla, ¿verdad? Sin compromisos institucionales, que son las 3 partes que pueden corromper la palabra, ¿verdad? La levadura, las herejías, ¿verdad? Las torceduras del hombre tuerce el entendimiento, la comprensión y los compromisos institucionales de algunas denominaciones o modelos eclesiásticos terminan por diluir grandemente la palabra. Y esto crea prácticas que no están conforme a la voluntad de Dios, pero esto es responsabilidad, ¿verdad?, de todos nosotros comprobar que las cosas son así. Por eso hay que escudriñar la palabra de Dios con responsabilidad y con amor. Muy bien. En 2 de Timoteo 3:16 también leemos que Dios nos redarguye y corrige a través de su palabra. Amén. ¿Qué enseña Hebreos 4:12 con respecto a esta gran verdad? Bueno, que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Acuérdense de Saúl, ¿verdad? El rey Saúl, cuando hizo un sacrificio ilícito, ¿verdad? Y también cuando se le ordenó matar a todos los amalecitas, que no dejara ni uno vivo. Entonces, pues él no lo hace como se lo pide el Señor, y después llega a Samuel, lo reprende, y la primera reacción de Saúl es decir: no, pues yo sí hice la palabra de Dios. Sí obedecí al Señor a mi manera, pero lo obedecí, ¿no? Sí hice todo. Y además el pueblo me estaba presionando y todo. O sea, ¿cuáles eran las intenciones del corazón de Saúl? Pues era agradar al pueblo, era exaltar su nombre de él como rey, no el del nombre del Señor. Y la palabra te va a sacar tus verdaderas intenciones. No, yo sí le quiero echar ganas, pastor. Bueno, pues mira, la palabra va a hablar por ti, por tus frutos. Te vamos a conocer, y los frutos son el resultado de la comunión con la palabra de Dios. Entonces, no podemos decir que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano.
o no podemos decir que somos cristianos y tenemos celos amargos y contenciones en nuestro corazón. Dice que no mintáis contra la verdad. La palabra no dice que la palabra dice que el cristiano no debe tener esas actitudes. ¿Cómo es posible? Entonces la palabra nos redarguye. ¿Ok? Vamos a continuar. La palabra de Dios es útil para instruirnos y poderosa para exponer el carácter verdadero de nuestro corazón y mostrarnos nuestra verdadera condición espiritual. Eso es hermoso. ¿Ok? En Romanos 12:2 se presenta otra función importante de la palabra según, aquí más arriba, según este versículo, ¿cómo nos transforma Dios? A ver, vamos a ver qué dice la palabra, ¿verdad? Dice la Escritura, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, ¿ok? O sea, hay una transformación de nuestro entendimiento. No puede haber cambio en un cristiano si no se transforma su entendimiento, y ese entendimiento nace de los juicios, de los mandamientos, de la voluntad de la palabra, de la forma en que la Escritura muestra cómo debemos juzgar las cosas. Esto se llama discernimiento, para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Vamos a ir madurando a medida que entendemos qué realmente es lo bueno y qué realmente es lo malo, ¿verdad? Y aquí entendemos juicios que nos llevan a la santidad, al amor y a la justicia, para que nosotros caminemos en esa gracia de Dios. Entonces, no vamos a tomar la forma de este siglo. La palabra siglo se puede traducir como sistema político, sistema económico, sistema social, ¿verdad? Es lo que es la administración de este mundo. Estos tiempos, este mundo, no nos podemos transformar a eso, a sus políticas, a sus filosofías, sino tenemos que transformarnos, renovando nuestro entendimiento, entender lo que realmente es la palabra para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no nos renovamos, no vamos a comprobar que realmente lo que dice Dios es bueno, porque hay personas que no creen. No creen que si nos consagramos al Señor vamos a ver muchas promesas que van a transformar nuestra vida. Y dicen, no es cierto. Pero si tú dices, sí, yo creo en eso, y yo lo entiendo y transformo mi vida, voy a comprobar que la voluntad de Dios para mi vida siempre fue así, buena, agradable y perfecta. Amén. Esto es muy importante. Vamos a continuar. El punto número 2, ¿verdad? Decíamos que eran 4, ¿verdad? La palabra de Dios, la gracia de Dios, el Espíritu Santo y la disciplina. Vamos a ver la número 2, la gracia de Dios, ¿verdad? Es la obra que hace Dios en nosotros, cómo está obrando en nuestras vidas. Dios no solo nos ha dado su palabra, voy a ponerlo más arriba aquí. Dios no solo nos ha dado su palabra para que seamos transformados a su voluntad, sino también nos ha dado su gracia, bondad y amor para animarnos y motivarnos a perseguir la gran meta de ser como Jesús, ¿ok? Según Romanos 2:4, ¿cuáles atributos de Dios nos motivan a cambiar y a empezar una nueva vida conforme a la meta de Dios? Bueno, ¿qué dice Romanos 2:4? Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento. O sea, el Señor está manifestando sus riquezas abundantes de benignidad, paciencia, longanimidad. Amén. Él quiere que seamos salvos. Él tiene paciencia con nosotros. Nos da ese tiempo, ¿verdad? Nos da ese tiempo para arrepentirnos. Nos trata con amor, con paciencia. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tal amor nos ha dado? Ese amor que nos ha dado. Entonces, esto nos ayuda a entender la responsabilidad que tenemos de corresponder a este amor, de aprovechar este amor, y esa benignidad nos debe de guiar a transformar nuestro corazón, a cambiar nuestro corazón a la imagen de su Hijo. Amén. Qué bendición esto. Ahora, sigamos adelante. Según 2 Corintios 5, 14, 15, ¿cuál es el motivo más grande para que el cristiano deje de vivir para sí mismo y viva para el Señor Jesucristo? ¿Verdad? Vamos a ver qué dice la palabra. Porque el amor de Cristo nos constriñe, a ver, nos empuja, nos obliga de una manera, pensando esto, que si uno murió por todos, amén, ¿quién murió por todos, amados hermanos? Jesucristo murió por todos.
Luego todos murieron. ¿Quiénes son todos? Todos nosotros morimos, ¿verdad? Morimos a nuestra carne, nuestras pasiones, ¿verdad? Morimos. Y por todos murió, ¿verdad? Jesucristo murió por todos, para los que viven, nosotros, ¿verdad? Que vivimos, o sea, morimos a nuestra carne, pero vivimos ahora en una vida nueva, en el bautismo, en el nuevo nacimiento, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que Cristo murió y por todos murió para un propósito, que los que viven ya no vivan para sí, ¿verdad? Ya no vivan para sus deleites, para su voluntad, para sus proyectos, para lo que yo quiero, para lo que me gusta, para lo que anhelo, no, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por ellos. La palabra es muy clara. Dios nos rescató porque quiere que vivamos para Él, porque es la única manera que podemos salir adelante, viviendo para Él, porque si no vivimos para Él, nos vamos a volver a regresar al mundo, vamos a volver a cometer los mismos errores, vamos a volver atrás, porque tenemos la tendencia a beber la iniquidad como agua, somos débiles, esta carne es débil, ¿verdad? Entonces la única forma y la única razón es algo razonable, es algo legal, perfecto, que para que podamos ser salvos, para que podamos escapar del juicio eterno, pues tenemos que vivir para Cristo, obedecerle. Él nos va a guiar, nos va a guiar en el buen camino. Él es nuestro pastor, nos va a llevar a esos verdes pastos, a esa tierra bendita que Él prometió. Amén. Así que qué importante que es que vivamos ya no para nosotros, sino vivamos para Cristo. Entonces la gracia nos ayuda a conformarnos a ese amor transformador de Cristo, que nos transforma a su voluntad. Muy bien, sigamos adelante. En Romanos 12:1, el apóstol Pablo se refiere a la misericordia de Dios. Según este versículo, ¿cómo debemos responder a la misericordia de Dios en nuestra vida? ¿Okay? Dice Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿verdad? Por las misericordias de Dios, que es la misericordia las que nos da esta oportunidad, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. Ese cuerpo en sacrificio vivo quiere decir que nosotros dobleguemos la carne, que muera esas pasiones, que mueran, dice que el que está en Cristo ha crucificado sus pasiones. Eso es lo que quiere decir. ¿Okay? Sacrificio vivo, amados. No hay amor sin sacrificio. No hay amor sin sacrificio. Tendrás mucho sueño, pero si realmente amas a Dios, te vas a sacrificar. Tu sueño vas a leer la palabra. Tendrás muchas ocupaciones para no ir a un culto, pero sacrificas cosas, ¿verdad?, de este mundo que no son gravosas, ¿verdad?, para ir al Señor. Y ese es tu cuerpo que se va a un sacrificio, que te esfuerza, que busca la santidad. Hay que sacrificarse, hay que morir a nuestra carne, a nuestras pasiones, para que el amor de Dios se manifieste en nosotros. Sin sacrificio no hay amor. Lo demostró nuestro Señor Jesucristo. Él se sacrificó porque nos amó. Amén. Y el sacrificio mostró su amor, y el amor llevó el sacrificio para morir por nosotros, igual nosotros. El sacrificio nos lleva a manifestar ese amor. O sea, sin sacrificio no hay amor, y sin amor no hay sacrificio. Es algo concreto, es lo que tenemos que entender. Así que hay que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo por la misericordia de Dios, santo, agradable a Dios. Eso es nuestro culto racional, esa es nuestra adoración razonada, no supersticiosa. No es que yo me pegue en la espalda, ya me saqué sangre en la espalda por mis pecados. No, eso es irracional. Lo que quiere, no quiere que te pegue, que te sacrifiques echándote, que te saque sangre por la espalda. Quiere que te arrepientas, que dejes de pecar, que dejes de decir groserías, que dejes de mentir, que dejes de robar, que dejes de codiciar a la mujer de tu prójimo. Es lo que quiere. Ese sacrificio se trata, ¿verdad? Sacrificar nuestras pasiones, las cosas de este mundo. Tal vez tienes un trabajo que ganas dinero, pero tienes que robar. Pues hay que sacrificarse y salirse de ahí, ¿verdad? Nuestro cuerpo que ahora sirve a la justicia, lo enseñó Pablo muy claramente. Nuestro cuerpo sirve a la justicia. Ya no sirve al pecado, sino sirve a la justicia. Muy bien. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Dios nos enseña por medio de su palabra y nos motiva por medio de su gracia, pero ¿de dónde proviene el poder de cambiar? Anhelamos hacer la voluntad de Dios y responder con gratitud a su gracia, pero ¿dónde encontramos la fuerza? ¿Qué enseña Juan 6:63 con respecto a esta muy importante pregunta? Bueno, dice la palabra, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Ok? Dice aquí la lectura, no podemos alcanzar la meta de conformidad a la imagen de Cristo por medio de nuestro propio poder o nuestra propia carne, como le pasó al pueblo de Israel, está más que demostrado. Pero sí podemos hacerlo con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por medio de él, la vida y el poder de Jesús fluye en nosotros, que enseña Juan 15:15. Con respecto a esta verdad, dice Jesús, Juan 15:15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que permanece en mí y yo en él. Esto lo dijo el Señor antes de su sacrificio, sabiendo que vendría sobre nosotros el poder de su Espíritu Santo. Si vivimos dependiendo de Jesús, llevamos mucho fruto en el poder del Espíritu Santo. Según Gálatas 5, 22, 23, describe este fruto que se manifiesta en nuestra vida, ¿verdad? El fruto de la comunión con el Espíritu Santo, dice aquí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Y vamos a ir aquí a este cuadro. Según los siguientes versículos, ¿cómo obra el Espíritu Santo en la vida del cristiano para que sea como Cristo? ¿Ok? Ya debieron de haber resuelto esto antes de la clase, así que no vamos a ver los versículos directamente, solo vamos a dar los resultados. Segunda de Tesalonicenses 2:13 hace referencia a la letra C. El Espíritu santifica al creyente. Amén. Perfecto. Juan 16:13 corresponde a la letra número D. El Espíritu Santo guía al cristiano. ¿Ok? El Espíritu Santo nos guía. Juan 14:26 es la letra E. El Espíritu enseña al cristiano. Gálatas 5, 22, 23, la letra B. El Espíritu produce las características de Cristo en el cristiano, lo que veíamos de los frutos. Romanos 8:26, ¿verdad? Es la letra A. El Espíritu ayuda al cristiano en todo. Y 2 Corintios 3:17, la letra F. El Espíritu libera al cristiano de la esclavitud de la ley, el pecado. De la esclavitud de la ley y el pecado. Amén. Una obra gloriosa que hace el Señor en nuestra vida. Vamos a continuar con este tema. Decíamos 4 cosas, ya vimos 3, ya vimos la palabra de Dios, vimos la gracia, vimos el Espíritu Santo, todo lo que hace nosotros. Vamos a ver ahora la disciplina de Dios. ¿Ok? La disciplina de Dios. Un diamante es solamente un pedazo de carbón que ha pasado por muchos años de fuego y presión. De la misma manera, es necesario que el Señor pruebe y discipline al cristiano para que sea transformado a la imagen de Cristo. Según los siguientes versículos, ¿cuál es el propósito de las pruebas? Bueno, Deuteronomio 8:2 dice la palabra, y te acordarás del camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Ok? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amados, Dios lleva mucha gente al desierto, pero no mucha gente sale del desierto. Ahí es donde tienes que ver en el desierto si estás dispuesto a guardar su palabra. Es lo que hace el Señor. El desierto no es algo romántico, decir es que te voy a tratar en desierto. Sí, dice la palabra, ahí te voy a sanar, te voy a amar. Sí, pero hay una condición. Debes de demostrar que realmente estás con el Señor. Una persona que no está con el Señor en el desierto se va a rendir, se va a hundir, se va a ir. Pero el que está realmente con el Señor, ahí en las buenas y en las malas, es donde tenemos que demostrar al Señor que lo amamos y que estamos con Él. Como Job, Satanás le decía a Job, no, pues Job te ama, es perfecto, recto, temeroso Dios, apartado del mal, porque lo tienes bien consentido, le das todo, lo proteges, pero si no lo tuviera, ¿verdad? Blasfemaría en tu misma presencia, y esto nos dicta cómo el diablo le está diciendo al Señor que mucha gente lo busca por conveniencia. Entonces Dios nos lleva al desierto y ahí le demostramos al Señor, y a Satanás también ve que nosotros seguimos al Señor. ¿Por qué? Le amamos. Esto es algo muy importante. Seguimos al Señor porque le amamos. ¿Ok?
Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Ok? Continuamos. Primera de Pedro 6 al 7, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Verdad? Qué importante es que es necesario la aflicción, la prueba, la disciplina, forja nuestro carácter, nos ayuda a entender dónde estamos pecando, dónde podemos corregir. Esto es importante. Dos, con respecto a las pruebas, ¿a qué nos exhorta Hebreos 12 del 5 a 6? Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amados hermanos, no podemos ponerle un precio bajo a la disciplina, negar la disciplina es muy importante. La disciplina de Dios es parte de su amor, es parte de la formación en nosotros, porque eso es donde nos quita el mal, donde trata con nuestros errores. Y si decimos, no, Dios no castiga, no, eso no es así, no sería algo correcto. El hijo que ama corrige a sus hijos porque sus hijos son inmaduros, inexpertos, tienen tendencia al mal. Así somos nosotros, necesitamos la corrección del Señor para que podamos seguir adelante en su inmenso amor. Muy bien. Perfecto. 3. Algunos piensan equivocadamente que las pruebas son evidencias de que uno no es cristiano. Eso es un error, pero Hebreos 12 del 7 al 8 nos dice que la disciplina del Señor en nuestra vida es evidencia de que somos, ¿verdad? Y dice el texto, hijos y no bastardos. Si realmente el Señor los disciplina, son hijos. Entonces somos hijos, por eso somos disciplinados. Muy bien, sigamos adelante. Según los siguientes versículos, ¿qué virtudes son el resultado de las pruebas en la vida del cristiano? Según Romanos 5 del 3 al 5, dice, y no solo esto, sino que sabemos que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Entonces, ¿qué produce las tribulaciones? Produce paciencia, y la paciencia nos prueba, y la prueba esperanza, y esta esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios actúa, es derramado en nosotros por su Espíritu Santo, y salimos adelante. Muy bien. Hebreos 12 del 11 al 9 dice, porque por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, voy a subir aquí, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente en pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amados hermanos, ¿cómo decimos ya? No, que mira, mi mamá me daba con la chancla, pero gracias a eso me corregí, ¿verdad? Y la sigues amando, la sigues venerando, ¿verdad? Ah, pero no, Dios no castiga, Dios no debe, no, amados hermanos, y más perfecto Padre es el Señor. Padre, más perfecto que nuestro padre, que nuestra madre, es la paternidad del Señor. Y claro, es decir, mira, Dios me dio con todo, me castigó, pero gracias a Dios lo venero, lo amo, lo exalto, lo santifico, lo adoro, ¿verdad? A Dios, nuestro Señor, porque me ha mostrado que soy hijo, y no me gusta en el momento, pero después vengo a ver ese fruto glorioso de justicia. Perfecto. Santiago 1 del 3 al 4. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga su paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. No nos debe de faltar ninguna cosa para ser un buen cristiano, ningún conocimiento, ninguna actitud, ninguna disciplina. Entonces estamos viendo estas 4 áreas muy hermosas: la palabra de Dios, la gracia de Dios, el Espíritu Santo de Dios y su disciplina, ¿verdad? La disciplina. Es hermoso cómo el Señor actúa en nosotros para conformarnos a Dios y para que sus obras se mantengan en nosotros. La gran meta de Dios para cada cristiano es su conformidad a la imagen de Jesucristo. Dios comenzó el proceso de nuestra santificación, ¿ok? Dios comenzó este proceso de santificación, ¿ok? Qué importante es esta obra que hace el Señor. Dios comenzó esta obra de
santificación, amén, y ahora se perfecciona en nuestra vida. Qué importante, qué hermoso es entender la palabra de Dios, amén. Amados hermanos, muy bien, estamos ya casi terminando. El Señor es bueno, amados hermanos, y tenemos que seguir adelante, ¿verdad? En nuestra capacitación, en nuestro discernimiento espiritual y en nuestra capacitación por gracia. Sigamos aquí ya para terminar. Amén. Dios comenzó el proceso de nuestra santificación al momento que creímos en Cristo. Ahora Él está transformándonos poco a poco por medio de su palabra, su gracia, su espíritu y su disciplina. Un día Dios cumplirá su obra en nosotros y estaremos en su gloriosa presencia, hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Qué importante es esta misericordia, esta parte donde nosotros podemos conformarnos al Señor nuestro Dios en su gracia y en su misericordia. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues terminamos esta reunión. Vamos a orar para que el Señor sea glorificado y continuemos adelante en este proyecto de gracia para obra de Cristo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te damos honra, alabanza por lo que haces en nosotros, te bendecimos, te exaltamos y te rogamos que seas propicio a nuestros pecados, a nuestras rebeliones y nos concedas la gracia y el amor de seguir adelante en la fe y en la gracia de tu Hijo Jesucristo. Permítenos llevar a bien estas lecciones y seguir adelante en el proyecto de la carrera ministerial para que tú te sigas glorificando en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Un saludo grande, muchas bendiciones y paz en el Señor.